Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy les voy a mostrar algunas de las precauciones que tenemos que tener al momento de comprar en Facebook, ya que últimamente se ha vuelto muy viral el hecho de que suelen surgir muchas estafas al momento de hacer una compra. Bueno, al igual que el video que hice con ustedes de Mercado Libre, más o menos son las mismas referencias, solo que en este caso hay que tener un poco más de precauciones, ya que aquí no nos respalda nadie y es el trato directamente con el vendedor. Bueno, hay dos formas de comprar en Facebook. Una es por medio de un grupo de ventas, en este caso escogí este al azar, y que solemos encontrar publicaciones como esta dentro de estas páginas, donde nos ofrecen algunos artículos en ocasiones con un costo o un valor bastante accesible. Eso, para iniciar, cuando es una diferencia muy considerable, es un punto a favor para checar si realmente es viable o no. ¿Por qué? O bueno, por ejemplo, si yo entro y busco un celular, un iPhone por ejemplo, en este caso un iPhone X, digamos que anda a su precio alrededor de los 12,000, 13,000 pesos en buen estado, y me aparece a mí la venta en 7,000 pesos y que te lo ofrecen con todo y cosas así, cosas que te hacen una oferta súper accesible o una oferta súper buena, eso ya es una mala señal, ya que la mayoría de las veces, no quiero decir que siempre, pero la mayoría de las veces es una mala compra, ya que nos ofrecen precios de ese tipo para que caigamos más fácil y querramos comprarlos rapidísimo. Una vez que encuentres la publicación que quieras comprar, lo que tienes que hacer es siempre comprar en de tu ciudad, vaya. Esa es la primera cosa que debemos de checar. Que sea un grupo, donde te compremos cosas de nuestra propia ciudad. Ya que muchas veces cuando son de otras ciudades, forzosamente tenemos que utilizar lo que es el envío, y al utilizar el envío te piden casi siempre un adelanto. Y cuando das un adelanto, casi te puedo garantizar que es una estafa. ¿Por qué? Porque tú depositas el dinero, la persona te promete, te perjura que te manda el paquete y no te lo envía. De igual forma, si te prometen, es muy importante poner mucha atención en este otro punto, si te prometen, ¿sabes qué? Te lo envío, no hay bronca, cuando te mande el número de guía de que ya te lo envié, tú me depositas, no hagan eso. Se los digo porque a mí ya me pasó lamentablemente en una ocasión y aprendí de ese error, que me ofrecieron un envío de una cosa que quería comprar, y al momento de ofrecérmelo me dijeron, ¿sabes qué? Tú confía, te doy mi credencial del INE, no hay bronca, te la mando. Me marcaron inclusive por teléfono, me dijeron, sí, mira, no hay bronca, yo lo estoy vendiendo por X razón, y te dicen una razón, la que dices, ok, bueno, sí es considerable esa razón, y te hacen caer, empiezas a dudar, y por la misma oferta que te ofrecen, empiezas a aceptar esa oferta y dices, bueno, está bien, es una excelente oferta, parece confiable, y te arriesgas. A mí me mandaron el número de guía de que ya había salido el artículo enviado hacia mi domicilio, bueno, con dirección a mi ciudad, y dije, bueno, ok, y me dijeron, ¿sabes qué? Deposítame la mitad nada más y la otra mitad cuando lo recibas. Y ok, va, está bien. Yo de tonto hice el depósito, y al momento que me llegó, o a punto de llegarme el paquete, observo que hay otra persona esperando un paquete igual, de la misma ciudad y a la misma hora. Ya desde ahí me empezó a dar mala espina. Resulta que cuando llegó ese paquete, la sorpresa que me llevé fue la siguiente, que la persona que estaba ahí estaba esperando el mismo paquete con el mismo número de guía y el mismo artículo. Cuando nos acercamos a la barra y escucho que la persona le dice que era el mismo artículo, y yo me quedo sorprendido porque digo, oye, yo también lo estoy esperando, y resulta que efectivamente fue una estafa. Al momento de destapar el paquete, resultó que únicamente era una playera de esa otra ciudad. Así que, bueno amigos, esa es una de las razones por las que no debemos de confiar absolutamente nada. Y el consejo principal que yo les puedo dar
es que deben de comprar el artículo, pero directamente con la persona. Citarse en algún lugar y recibirlo, y hasta que tú no lo veas y lo cheques, no lo compres. Por muy barato o por muchas promesas que te ofrezcan o facilidades, no lo aceptes. Sobre todo si es un artículo caro, ya que son los que más se suelen prestar para esta clase de cosas. De igual forma, me ha tocado ver muchos comentarios por ahí en estas páginas de Facebook donde nos comentan que venden cuentas de Netflix, de Spotify y cosas así. De igual forma, no se confíen, ya que incluso que sean 100 pesos, esta gente está tan desesperada o no vive de otra cosa más que de eso, que hasta 100 pesos que te saquen para ellos es bueno. Y digo, vamos a decir, bueno, es que 100 pesos, ¿qué tanto es? Efectivamente no es mucho, pero no hay que darles el gusto a esas personas de obtener un poco de nuestro dinero únicamente a base de engaños. Bueno amigos, esas son las cosas que debemos de checar. Aquí realmente es muy variado. De igual forma, no solo en los grupos de venta podemos obtener artículos, también aquí en la Market Plaza podemos observar diferentes cosas que podemos encontrar para comprar, desde lapiceras hasta carros. Sin embargo, yo les recomiendo que tampoco lo hagan. Bueno, sí compren. Yo he comprado muchas veces y me ha salido excelente la mayoría de mis cosas. Pero de igual forma, como les menciono, únicamente en persona, para evitarnos broncas de que deposité y no me lo mandaron. Yo les garantizo que el 99% de las personas que te pidan un depósito por anticipado, sobre todo depósitos altos, no te van a mandar el artículo. Eso tenlo por seguro. Así que yo que tú no lo haría. Si te ofrecen entregártelo en persona, excelente. Anímate, cítalo en un lugar público, una plaza o en el centro de tu ciudad, y ahí pónganse de acuerdo para que te entregue la pieza o el artículo que le estás comprando. De lo contrario, no te lo recomiendo. Por experiencia propia que te acabo de contar, lamentablemente nos pasan en algunas ocasiones algunos, pero lo bueno es que debemos de comunicarlo para evitarnos que más personas sigan cayendo. Bueno amigos, espero les sea de utilidad este pequeño video. Realmente les deseo lo mejor en sus compras. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.